Ahora sí, ¿qué tal? A todos, a todas, a todes, buenas tardes, ahí donde se encuentren. Bueno, habemos personas del centro, y del sur de Latinoamérica el día de hoy, así que sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes como siempre, pensando ahorita en esto que aperturábamos un poquito antes de comenzar hoy, de estar acá Pati acompañándonos y de la posibilidad o de la importancia de que los espacios sean para ir y para venir. Creo que también eso es importante, como el hecho de la continuidad, ¿no? Ahora ando muy winnicottiana, así que seguramente voy a estar encontrando en Winnicott a todo. Estoy teniendo que leer bastante de Winnicott, entonces, bueno, también la continuidad es importante, digamos, ¿no? El que podamos continuar y darle continuidad al diálogo, que yo creo que esto es algo que se va a ver en el encuentro del día de hoy, también es algo valioso, ¿no? Para comenzar, también les quiero compartir que algo de lo que pensaba justamente de lo valioso de que nos encontremos en esta ocasión, la idea me surgió un poco a lo largo de la semana, ¿no? En función de dos cosas, ¿no? Una, el hecho de, la semana pasada me encontré con unos colegas que eran psicoanalistas, pero bueno, ellos hicieron un cambio por ahí de corriente, ¿no? Ahora están en distintos campos de la psicología. Hola, María, buenas tardes. Y algo de lo que conversaba con ellos y me compartían y que me pareció muy interesante porque son estos colegas donde uno se puede encontrar, ¿no? Porque no hay dogma, ¿no? Y yo, bueno, saben, ¿no? Mi postura con respecto al dogma, ¿no? Creo que a veces el dogma hace mucho daño porque no permite el diálogo, sobre todo por eso, ¿no? Porque no permite que construyamos desde distintos lugares y desde distintos puentes. Entonces, algo de lo que ellos me compartían era que leían algunos artículos científicos, saben que para ellos es importante lo científico, y entonces hablábamos un poco acerca de ello, de que las mayores implicaciones que va a tener la para los niños y adolescentes se va a ver en los próximos años, en pocos años. O sea, esto se espera que en los próximos entre 3 a 6 años las mayores incidencias ya van a ser visibles, ¿no? Y eso quiere decir que el tema que nos está atañendo en estas jornadas incluso es anticipatorio, ¿no? A pesar que ya tengamos algunos años con respecto de la tecnología, pues vamos a hacer vamos a estar un poco en tiempo, digamos, vamos a estar más que bien en cuestión del tiempo. Es decir, que hasta somos un poco privilegiados de tener la posibilidad de pensarlo más profundamente, y digo profundamente porque de eso se tratan las jornadas un poco, ¿no? Que no sea solamente una charla, sino que veamos qué dice un autor, qué dice otro autor, que digamos una cosa y luego no estemos de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, que lo recalculemos un poco. Por el otro lado, también me lo planteaba el día de ayer, porque mis jueves son jueves de toda mi tarde es de adolescentes. Y ayer eché un poco de ojo, tengo entre las dos y entre la una y las siete tengo adolescentes. Y caí en cuenta que no hubo un solo de esos adolescentes que no sacara el celular para algo, ¿no? Me compartieron fotografías de pedidas de novia, me compartieron un video de una chica que, bueno, maltrató a una de mis pacientes y alcanzaron a grabarlo, otra puso la música del grupo que más le gusta, ¿no? Y para que la conociera y quién era el grupo, ¿no? Otra me leyó los mensajes que se estuvo enviando con el novio y lo que ella le contestó. O sea, en todos, absolutamente en todos, salió el dispositivo, ¿no? Lo cual, digo, seguramente eso pasa en otros de mis jueves, ¿no? Pero en esta ocasión fui como más sensible a eso porque pues estamos hablando de esto, ¿no? Y porque me llamó la atención que no hubiera uno solo que no dijera algo con el dispositivo, ¿no? Entonces, y ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, el tema que además, pues Liora nos propone, sabemos, Liora es la caniana de hueso colorado, entonces ya sabemos que no tenemos que coincidir con ningún autor, aquí podemos hablar lo que sea, por suerte tenemos también estos espacios para no decir sí, sí, sí a todo lo que dice el maestro en la clase magistral, ¿no? Y vamos a detenernos principalmente en dos artículos. Sin embargo, pueden meter hilos de los cuatro artículos, ¿eh? O sea, vamos a detenernos en el de la adolescencia como urgencia de satisfacción pulsional y nos vamos a detener en infancias y adolescencias en el ciberespacio, cómo pensarlo desde el psicoanálisis.
ya saben más o menos la dinámica. Vamos a abrir con comentarios generales, nada más de la lectura y de la autora y de las impresiones. Luego yo voy a comenzar con la adolescencia como satisfacción pulsional. Empiezo a narrar de qué va el texto, de qué está hablando, qué va retomando, y ustedes meten hilo en el momento en el que quieran para ir trenzando ya entre todos pues el recorrido de la lectura, ¿no? Entonces, si algo de lo que estoy hablando les aparece o les relaciona con los otros dos artículos que también estaban muy interesantes, de Alba, porque recordarán que en uno de los documentos que nos envió venían tres artículos, ¿no? Entonces, si hay alguno de esos que también llama su atención y quieren hablarlo, lo pueden hacer, sin inconveniente alguno. Nos estamos dedicando a esos dos especialmente porque eso es lo que Liora solicitó, digamos, ¿no? Le dijimos, bueno, ¿a cuáles les damos prioridad? Y ella dijo que fueran esos a los que les diéramos, prioridad, y por eso nosotros se los transmitimos de esa manera. Ujú. Entonces, pues bueno, ¿alguien quiere decir sus impresiones? ¿Cómo le fue con la lectura? ¿Qué piensan? De la lectura de Liora, de plantearnos este tema ahora desde lo lacaniano, va a ir en línea mucho de lo que hablamos con Alba Flessler, pero a mucha profundidad, me parece mucho más profundidad con el tema, no solo con el tema de las subjetividades de Lacan, sino ya propiamente con la tecnología. Sí, Karen, te escuchamos. Hola, qué gusto estar de regreso, que el encuentro pasado me lo salté. Y creo que estos temas a mí me interesan mucho, todo el tema de la tecnología. En mi vida pasada estaba trabajando como docente en la universidad. De hecho, a mí me agarró la pandemia en la universidad dando clases y fue toda una experiencia, ¿no? Ahorita que leía a Liora, leer como los textos de cómo migró sus pacientes a virtual, ¿no? Y empezar con el Zoom, me remontaba mucho a ese 14 de marzo, donde a todos nos avisaron que teníamos que mudarnos a la virtualidad. Curiosamente, yo me tuve que ir virtual una semana antes porque mi esposo estuvo en contacto con gente que estaba contagiada de los primeros casos en México de COVID, entonces nos pidieron que nos resguardáramos una semana antes a nosotros por seguridad. Entonces, recuerdo mucho como contarle a mi jefa que tenían que ya venía la indicación de empezar a guardarnos y que íbamos a hacer con la escuela, ¿no? Dejé de trabajar en la universidad hace 3 años y a mí una de las cosas que me impactó mucho fue el regreso de la pandemia al mundo presencial, ¿no? Que creo que seguimos viendo los efectos. De pronto siento que los estamos negando mucho, porque mucho de lo que está pasando creo que socialmente en este momento tiene que ver con estos efectos de la pandemia, y me da un poco de risa porque recuerdo mucho los momentos de la pandemia al inicio, que se hacían muchas conferencias y pláticas de los efectos de la pandemia, de COVID-19, ¿no? Y yo así de, no, espérense, primero déjenla, terminamos de vivir y nos arreglamos en cómo resolvemos esto, y ya después vemos los efectos, que creo que se quedaron muy cortas esas pláticas con lo que estamos viendo, ¿no? Y justo leyendo los casos que presenta ahí de estos chiquitos, de cómo, lo pienso mucho con niños, ¿no? Y con adolescentes, el trabajo que se hizo en la pandemia, cómo nos abrieron el mundo a ver sus casas, ¿no? A ver sus cuartos. Seguramente varios de ustedes tienen la experiencia de marearse porque nos traen con el celular como por todas partes, ¿no? Y de cabeza, y ya se cayó el analista, y todas esas implicaciones que de pronto tienen, porque yo lo pienso mucho en el consultorio, pues no nos enteramos si el perro es blanco, si el perro es café, ¿no? Si está grande, chiquito, si el cuarto está apretado, ¿no? Y de pronto estamos viendo como, pues, las cosas, ¿no? Lo real, a las personas incluso a veces, ¿no? Entonces, me gustaron mucho las lecturas, me gustó mucho cómo las piensa Liora. Pues al final, pues también traigo formación lacaniana, entonces cuando leemos lacanianismo, pues no me es tan ajeno. Creo que lo que plantea de lo privado, lo público, lo íntimo, el interior, el exterior quedó súper trastornado, y creo que es algo que difícilmente se va a arreglar, ¿no?
Entonces, leía en la mañana, por ejemplo, también un artículo del impacto que está teniendo la inteligencia artificial en Estados Unidos y de cómo hay un montón de casos de que llegan al hospital psicotizados por estar platicando con ChatGPT, ¿no? Entonces también de pronto digo, ya también obviamente hay pláticas de los efectos de ChatGPT y de todas estas inteligencias, pero creo que estamos pues justo en los inicios de los efectos que vamos a ver en unos años, ¿no? Entonces, en las escuelas creo que quien trabaja en escuelas lo nota demasiado, ¿no? Nosotros nos llegan como algunos casos, pero en las escuelas la forma de vincularse, la forma en que se están socializando los chamacos, los adolescentes, está muy tremendo, ¿no? Entonces, vamos a tener creo que mucha chamba. Espero que ChatGPT no nos coma, porque sí tenemos mucha chamba por delante, ¿no? Gracias, Karen. Pati, no sé si querías decir algo, o ya te arrepentiste. Sí, no, no me arrepentí, muy acorde con lo que decía Karen. A mí también me agarró la pandemia dando clases en la universidad y fue igualmente sorprendente que de repente, chin, ya estabas allí con un montón de ventanitas y metida en las casas de los alumnos y los alumnos metidos en tu casa. Lo que yo quería decir, yo sí continué dando clase y el artículo me remitió a mis vivencias de profesora universitaria en el sentido de los dispositivos, que en el salón de clase ya tú como profesor pasas a un segundo término o yo no sé qué término muy lejano y el dispositivo es lo principal. Entonces al principio pues era una lucha, guarden sus celulares, no saquen sus celulares, ¿no? Luego, cómo integrar los celulares a la clase. A ver, busquen tal, vamos a, a meter al celular, que ya fue como un elemento principal en la clase, que finalmente desplaza al docente. Lo que me hizo reflexionar la lectura es cómo los adolescentes, y ya son adolescentes grandes, ya terminando la carrera, pero cómo los adolescentes, digamos, están más metidos en la virtualidad que en lo real. Y también lo veo con los pacientes 13, 14 años, donde llegan a la sesión y te empiezan a contar del videojuego. Y lo que realmente los motiva, y son los héroes y esto, y los cuchillos, y que adquieren, y que entonces compran monedas, y todo su mundo parece que fuera ya, digamos, el dispositivo y lo virtual. Ya la realidad queda en un segundo plano. Y a mí me gustaría que pudiéramos trabajar un poco, Livieri y compañía, en habla Liora de la subjetivación y la desubjetivación. Entonces, cómo, digamos, los dispositivos y la tecnología está infiriendo en ello. Entonces digo, bueno, cuando el puber está, digamos, tratando de hacerse una subjetividad, una identidad, cómo irrumpe lo tecnológico, ¿verdad? Y creo que ahí hay un corte tremendo que hace una escisión ahí y rompe un proceso que se iba a dar de otra manera y que todavía no sabemos ni en qué va a terminar o cómo va a ser estas nuevas subjetividades. Bueno, era todo. Gracias. Gracias, Pati. Y de hecho, por ahí vamos a comenzar, yo creo, ¿no? Por eso yo creo que nos mandó ella ese orden. Sí, Pati. Digo, Sandra, adelante. Sí, a mí me gustó mucho, porque me gusta este tema del lenguaje, cuando plantea que el lenguaje es el primer modo virtual que tenemos los seres humanos, porque nos desprendemos de la realidad concreta y tenemos una posibilidad de evocar la cosa que se va, ¿sí? Pero también pensaba que el lenguaje es equívoco, o sea, yo puedo decir árbol y cada una tiene una representación distinta de árbol en este momento y que en lo digital, mientras predomine la palabra, va a estar esa falta atinente al lenguaje. Pero cuando es sobre todo visual, que comparto lo que hacían las colegas, que es un mundo absolutamente de imágenes, ¿sí?
y digital, el de los chiquitos en formación, cuando invade visual ya hay poco lugar para lo simbólico, para el imaginar o para el equívoco. ¿Mm? Y cuando nombra eh, lo real, las emociones son parecidas a lo real, también el gran peligro en la identificación con esa realidad simulada en un héroe, en fuera, ¿sí? Eso. Y quería comentarles que yo estuve como directivo en una escuela secundaria en la época de pandemia y es donde fue más problemático y en realidad hubieron dos casos bastante paradigmáticos. Un chico que psicotizó en quinto año, tiene aproximadamente 17, llegando a 18, en quinto año de escuela técnica, había hecho mucho, 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 mucho uso de la tecnología digital. Evidentemente, habían cosas previas. Y lo otro, un alumno excelente, con identificación en la escuela hasta el momento, comenzó a invertir en bolsa e hizo tanto dinero en algo que casi local, porque después fue una estafa piramidal, pero todos los primeros que entraron en esa estafa piramidal ganaron muchísimo dinero y le puso un mercado muy interesante de inversión en bolsa y lo perdimos como alumno, con aprobación de su familia, que también había entrado allí. Bueno, como significa. Y lo otro que estamos atravesados también los adultos, porque los adultos lo que colaba era como muy difícil, había mucha resistencia al momento de volver al aula, porque se había, o sea, al principio la resistencia nuevo, de quedarse en sus casas, y después la resistencia de volver, y el otro como un posible peligroso, portador todavía de gérmenes o de eso llamado COVID, y ahora muchísimos prefiriendo la instancia virtual porque permite la comodidad, entre otras cosas, desde el hogar y bueno, y esto del tiempo y el espacio, que es manejarlo de otra manera, definitivamente, ¿sí? Pero bueno, lo esencial de la lectura, mm, si queremos o podemos comparar el lenguaje, sí, como un hecho virtual, eh, con la tecnología de lo digital. Gracias. Gracias, Sandra. Sí, Guadalupe, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Primero agradezco el espacio para pensar juntos. Y lo segundo que quiero compartir es que estas lecturas, la verdad es que me hicieron cuestionarme muchísimo. Eh, por ejemplo, ahí donde nos plantea que todas estas tecnologías no solamente serían una especie de herramienta, sino un espacio de inscripción subjetiva. Y yo decía, ¿será? O sea, podríamos llegar a, y está pasando, ¿no? Otra de las cosas que me impactó fue pensarlo como una extensión de un gran otro, en donde eso lo que va a hacer es una demanda de una forma distinta de expresarnos, de ser, de subjetivarnos y un acento en la mirada, como una cuestión de destino de pulsión, ¿no? Eh, este otro que sería digital, llámese redes, algoritmos, pues audiencias invisibles, que nos va a introducir en nuevas formas de demanda, no solamente a nuestros niños y adolescentes, sino a todos, ¿no? Mirada y reconocimiento. Y cómo se conforma la imagen, ustedes saben, por la supervisión anterior, que para mí es un tema de investigación, cómo se conforma la imagen, el cuerpo, a través precisamente de estos dispositivos, eh, y en donde la imagen ya no es fija, ni localizada, por ejemplo, en un espejo, sino lo que vamos a tener es una multiplicación de imágenes, este gusto por las selfies, por los filtros, por los avatares,
que son un intento de representación del yo en el ciberespacio. Entonces, yo creo que se está complejizando el registro imaginario, y me preguntaba si hay una especie de edición constante del yo, una comparación constante, una dependencia de la mirada de ese supuesto gran otro, llamado Internet. Bueno, eso sería. Gracias. A ti, Guadalupe. Por acá también nos dice Karen que nos recomienda el manifiesto Cyborg de Donna Haraway, para que lo leamos y abone al diálogo. Y Sandra dice, muy interesante lo que planteas de la extensión de un gran otro. Entonces, bueno, vamos a continuar, digamos, en ese sentido, incluso con lo que nos planteabas también, Pati, ¿no? O sea, porque hay que plantearnos, y ese es el giro que vamos a hacer. Vamos a comenzar hablando de la subjetividad desde la orientación lacaniana, para pensar entonces ahora sí en qué lugar entra la virtualidad, y para que en el segundo momento obviamente nos planteemos la virtualidad como o relacionada con el lenguaje, ¿no? Que en realidad lo vamos a empezar a hablar desde la subjetividad. Entonces, ¿cuál es una de las cosas? A mí me parece un texto, me parecieron todos los textos, la verdad, bastante buenos. Creo que a diferencia de otros textos, entra mucho en el tema, ¿no? Y profundiza mucho, es un texto con mucha profundidad. Bueno, antes de comenzar, María, te escuchamos. ¿Querías mencionar algo? Adelante, por favor. Ay, ya, ¿verdad? Ya me escucho. Gracias. Bueno, a ver, se me cruzaron muchas ideas y a ver qué sale con lo que quiero decir. Una, pensaba en este tiempo abreviado, ¿no? Ella menciona algo del tiempo abreviado, pienso en el tiempo aglutinado, ¿no? O sea, justo en varias vías, por ejemplo, lo que decía Karen de, pareciera que incluso hubo una precipitación de nuestra parte por hablar de los efectos de la pandemia en la pandemia, ¿no? O sea, cuando ni siquiera todavía había un tiempo en el que pudiéramos, pues eso, o sea, ir asimilando, ir incorporando algo de lo que ahí se nos estaba moviendo a cada quien, ¿no? Y a nivel social también. Entonces pienso en el tiempo abreviado y se me viene a la mente lo de los tiempos de constitución que plantea Alba en sus textos, y digo, bueno, con estos tiempos y el espacio también decía Liora, ¿no? El espacio se reduce a una escala, o sea, infinita, el tiempo también, y entonces ahí pensar justo en todo este empuje a la inmediatez y a la abreviación de todo, o la abreviación de la experiencia. Incluso con lo que posteabas o sea, la abreviación, o sea, la cantidad de caracteres que nos deja poner, o Twitter o Instagram, o sea, todo tiene que ser abreviado, ¿no? No puede tomar más tiempo del que, no sé, no sé, ¿no? Entonces, bueno, pensaba eso, pensaba, bueno, cuando decimos que los niños, los solo jóvenes prefieren el teléfono, ¿de verdad estamos hablando de una preferencia? O sea, yo pienso, creo que nos decía Esteban, no sé si Alba, esto también de hoy en día que estamos frente a infancias cuando los padres dicen que el niño decida, ¿no? Que él decide, él marca los tiempos, él dice cuándo deja de querer pecho, él dice cuándo deja el celular, él dice cuándo deja el pañal, él decide todo, ¿no? Entonces creo que ahí ante la no intermediación de un otro que orienta, pues también no sé si podemos hablar de que los adolescentes prefieren el celular antes que el contacto humano, o pues eso, que tanto estamos dejándolos a merced justamente de que el celular los oriente más que nuestra presencia, ¿no? Entonces, eso se me ocurrió. Pues, María, de todos modos, vamos a seguir, si a alguien más se le ocurre, ya sabe, nada más lanza la mano, y seguimos, ¿no? Seguimos en eso. Yo mencionaba anteriormente que me parecían unos muy buenos textos porque tienen mucha profundidad, ¿no? Lo primero que hay que decir es que Liora, a diferencia, por ejemplo, de Alba, que se detiene a pensar la infancia, ella se va a detener a pensar todo lo que vamos a hablar en función de la adolescencia. Es decir,
las consecuencias de la tecnología en la subjetividad, pero con esa particularidad, ¿no? Pensar la adolescencia. Entonces, desde ahí, pues parte aguas, ¿no? De lo que vamos a estar hablando. Hace 2 años tuvimos las jornadas de adolescencias, creo que fueron unas jornadas muy, muy ricas. Personalmente me las disfruté mucho, ¿no? Muchas de las cosas que voy a mencionar aquí ya fueron mencionadas en en esas jornadas. Y quien quiera, también hay algunos encuentros de lectura por allá en YouTube, entonces lo van a poder, con Luján principalmente, ¿no? El módulo de Luján, que es la autora que estuvo leyéndolo desde Lacan, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir? Voy a tratar de resumir un poco lo que va a plantear respecto de la subjetividad, pensándolo desde la adolescencia, ¿no? Para que vayamos entrando y vayamos todos en el mismo carril, ¿no? En la misma canasta. ¿Qué va a decir? Lo primero que va a decir es que va a compartir la percepción de la postura de Alba, que es que la adolescencia no tiene que ver con lo biológico, no tiene que ver con un tiempo cronológico y que tiene que ver con un momento lógico en el cual lo que se lleva a cabo son una serie de operaciones psíquicas o tiene que ver con algo en específico, que aquí parte aguas muy interesante porque a la vez que dice reiteradamente que lo biológico y lo hormonal no es importante, sí considera que la pubertad es la condición de la adolescencia. Y en la pubertad va a colocar a todo lo biológico, a todo lo hormonal y a la irrupción de lo real del cuerpo, ¿no? Entonces, desde aquí, en realidad dicen que no es importante, pero a la vez dicen es una condición, ¿no? Entonces, hay que considerarlo porque no es que en el adolescente lo hormonal no tenga un lugar. Yo creo que todos sabemos aquí que un paciente que tiene dificultades hormonales va a ser algo importante, ¿no? O una mujer que esté pasando una menopausia, por ejemplo, claro que el hormonal pues tiene un lugar en el psiquismo, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a detenernos a pensar al cuerpo, no solamente como un cuerpo biológico, sino como un cuerpo entramado con lo libidinal, con lo erógeno, ¿no? Con la historia genealógica, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir siempre en ese carril, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ella va a decir? Bueno, si la adolescencia, estoy diciendo, no es una etapa cronológica, no es una continuidad de la infancia, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Porque tenemos que saber de qué se trata para saber qué lugar viene a ser en ese momento de la vida la tecnología. No es lo mismo que pensemos a los bebés en relación con la tecnología o a la infancia en relación con la tecnología, a que pensemos la adolescencia que tiene ciertas condiciones constitutivas, está atravesando ciertas condiciones constitutivas, ¿no? Lo primero que va a decir es que la adolescencia tiene que pensarse a partir de 4 puntos, ¿no? Primero, la irrupción de lo real del cuerpo, ¿no? La irrupción de la sexualidad en el cuerpo, la cuestión de los duelos que tiene que ver con lo que, si no me equivoco, decías tú, Guadalupe, de una constante edición del yo, que está, eso sí está relacionado también con lo tecnológico, que va a decir, bueno, el cuerpo que ha venido constituyéndose desde el fantasma primario infantil, que ahorita vamos a ver de qué es el fantasma primario infantil, va a venir a tener una segunda vuelta de tuerca ahora con el fantasma de la sexuación, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cuerpo que se tuvo, el cuerpo de la infancia tendrá que tener cierto duelo porque ya no es más ese cuerpo y ese cuerpo se empieza a sentir como extranjero, ¿no? Como que no es de sí mismo, digamos, ¿no? Un cuerpo que ha sido constituido a partir de identificaciones y a través de la mirada de los otros, ¿no? Y entonces los cambios en ese cuerpo, claro que van a repercutir en el yo, que ya vimos la sesión pasada también, lo retoma Liora con el capítulo de el yo y el ello, ¿no? De Freud, para decir, bueno, si hemos dicho que el yo es la proyección de un cuerpo, si hay cambios sobre ese cuerpo libidinal, ese cuerpo histórico, ese cuerpo hecho de significantes, pues por supuesto que todo se va a poner a jugar, digamos, en esta etapa, ¿no? Con respecto de eso. Y va a decir así también que sí ha dicho que la pubertad es los cambios biológicos y la irrupción del cuerpo, del real del cuerpo, lo que será la adolescencia es el trabajo psíquico sobre esa irrupción real del cuerpo. Es decir, la adolescencia es el momento en el cual se busca simbolizar, ¿no? La irrupción de lo imposible, va a decir principalmente sobre lo real del cuerpo, pero va a decir también sobre lo imposible.
Porque ¿qué es lo que va a traer la adolescencia? Va a traer las preguntas sobre lo imposible. ¿Cuáles son las preguntas sobre lo imposible? La sexualidad, la reproducción y la muerte. Son esas tres cuestiones que se ponen a jugar en la adolescencia y que el adolescente, al no tener respuesta, pues ahí es donde se arma la camisa de 11 varas, digamos, ¿no? Es ahí donde se arma el embrollo en ese momento y es ahí, esa es la dificultad de simbolizar lo imposible, de simbolizar lo que no tiene respuesta. Y es aquí en donde justamente nos pone el caso de Cuca, que es el caso que pues tendríamos que tomar para leer lo que vamos a leer, digamos, teóricamente, ¿no? No voy a volver a decir el caso de Cuca porque me parece que ya todos y todas lo leímos. El caso de Cuca es este caso de esta adolescente que está aislada, que ha enviado un pack a un compañerito suyo y que entonces a partir de ahí, este es el motivo de consulta, ella manda un pack, creo que ya todos leímos lo que es un pack, es mandar fotografías íntimas a alguien de manera digital, ¿no? Esa es la particularidad. Y ante esto ella se ve muy angustiada, se ve muy despreocupada de su cuerpo, lo cual es interesante, no le interesa cómo vestirse ni nada, y acontece además un gran interés propio de la adolescencia, porque si el cuerpo está en cuestión, en cuestión también las identificaciones. Tiene ella mucho interés sobre la imagen y la fama, ¿no? Por lo que van a decir de ella, por lo que los compañeros mencionan de ella, ¿no? Y a partir de ahí tiene un sueño que tiene que ver con dos cosas que Liora prioriza siendo lacaniana, que son dos significantes, que es sangre. Ella se ve llena de agua roja como si fuera sangre, sangre de la menstruación, y en donde ella se hunde y se ve clavada, se ve con cuchillos clavados en el pecho, ¿no? Y ella tomará el significante clavada para hablar acerca de esta pregunta sobre el partener, digamos, ¿no? Porque al final Cuca pues está enamorada de este chico, ¿no? Obviamente, este chico que se va con otra, ¿no? Entonces ahí ella toma el significante también clavada, ¿no? Y todo esto lo va a leer Liora desde dos aspectos, porque al final para decir, a ver, la pubertad va de un costado y la adolescencia va de otro costado, hace una vuelta de tuerca interesante que del lado de la pubertad lo lee desde Freud. Lo lee desde el ensayo de metamorfosis de la pubertad, que es este ensayo de 1905, en donde Freud dice de qué va la pubertad. En muy resumidas cuentas va a decir, es ese momento en el cual las pulsiones parciales toman una sola meta, ¿no? Ya no son pulsiones parciales, sino que tienen una sola meta, que es la meta de la reproducción, y que a partir de ahí, en la subjetividad se configuran varias cosas, o es una inhibición, o se da la meta, que es la sexualidad, o la perversión incluso, y va a decir también en este texto que lo que se desarrolla a partir de que todas las pulsiones vayan en función de una misma meta es la posibilidad de poner un límite al incesto, digamos, ¿no? Que es este pase de la exogamia a la endogamia, digamos, ¿no? Bueno, al revés, de la endogamia a la exogamia. Entonces, y qué bueno, todo va a ir entonces ahora en función de una relación de objeto que va a virar hacia lo tierno y hacia lo sensual, ¿no? Entonces va a decir, Liora, vamos a considerar la concepción puberal de Freud, ¿no? En Metamorfosis de la pubertad. Y respecto de la adolescencia, nos vamos a hacer un salto porque nos vamos a ir a la cama. ¿Por qué? Porque ya vamos a leer otros tiempos y vamos a leer otra configuración. Para lo cual va a decir, hay dos cosas que hay que considerar, el fantasma sexual, el fantasma primario de la infancia. ¿Cuál es el fantasma primario de la infancia? Es este momento hiperestudiado por todos que tiene que ver por la pregunta ¿qué quiere el otro de mí? ¿Qué me quiere el otro? ¿Qué me desea? ¿No? ¿Qué lugar hago para el otro? Y la interés o el deseo de ser el falo del otro, ¿no? Entonces se pone en juego el deseo y el falo bajo la pregunta ¿qué quiere el otro de mí? ¿Qué me desea el otro? Mientras que en el fantasma sexual, que es este que se va a poner a jugar en la adolescencia, me dicen si voy muy rápido, pero digo voy rápido porque la idea es que lleguemos a donde queremos llegar, ¿no? Al tema del lenguaje. Por eso lo estoy haciendo así como lo más rápido posible, que tiene que ver con que el fantasma sexual tiene que ver ya no por la pregunta que me quiere el otro, sino qué es una mujer y qué es un hombre y cómo goza el hombre y cómo goza la mujer.
porque la respuesta a esa pregunta es la que va a dar nuestras versiones neuróticas, digamos, y nuestra posición en la vida, ¿no? ¿Cómo lo explica Liora? Lo explica tomando el comentario que hace Lacan del despertar de la primavera, que es una obra de teatro que trata sobre unos jóvenes, ¿no? Yo creo que este no lo comento también, ya lo comentamos, hay un encuentro de lectura compartida en donde hablamos del despertar de la primavera, pero para también decirlo de manera, dijera María, abreviada a estos tiempos de que hay que ir rapidito, ¿no? Lo que va a decir el despertar de la primavera, el comentario, que además este comentario es muy cortito, pero es dijera Ana, arameo antiguo, ¿no? O sea, sí es de estos textos que están chiquitos, pero que hay que ir traduciendo de lo que dice Lacan. Lo que va a decir es que el despertar de la primavera no es un despertar al florecimiento de la vida, que eso es mentira. A lo que se despierta el adolescente, a lo que despierta el adolescente es a lo traumático de la sexualidad, ¿no? Despierta a lo traumático de lo imposible. ¿Por qué? Porque en realidad el adolescente llega a un momento en donde el adulto se da cuenta que el adulto le ha engañado. ¿En qué lo ha engañado? Lo ha engañado en respecto de la muerte, lo ha engañado con respecto de la sexualidad, porque la sexualidad es algo que se oculta, se enmascara constantemente, y más importante aún, lo engaña en función de que le hace creer que hay una complementariedad de los sexos y en realidad no hay relación sexual. Entonces, el despertar no es bonito, el despertar, de hecho, dirá él, es traumático. Voy a hacer aquí un enorme paréntesis. ¿Por qué? Porque me parece que como comunidad hemos construido una noción de traumático ya distinto, ¿no? Hay que hacer esa aclaración. Para Lacan, la instauración del lenguaje como este segundo momento hubiera, digo, perdón, ya adolescente, ¿no? Del despertar sexual y de la irrupción de lo real, son traumáticos, pero son traumáticos estructurales y nada tienen que ver con todo lo que nosotros hemos venido hablando de lo traumático como un terrorismo psíquico. Entonces, son cosas distintas. A nosotros yo creo que le matizaríamos a Lacan el término traumático en este sentido, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de lo traumático en tanto lo estructural, digamos, ¿no? ¿Por qué es traumático? Porque no se puede simbolizar del todo, ¿no? Nos las tenemos que arreglar para un imposible. Nunca vamos a poder decir algo acerca de eso. Lo vamos a bordear solamente por medio del lenguaje. Entonces, lo que va a decir Lacan en el despertar de la primavera, básicamente es este aspecto de que el despertar no es algo bonito, no es un florecimiento a la juventud, sino es más bien dar cuenta de lo imposible, ¿no? De lo que no se puede, de lo que no se puede decir, de lo que no se puede hablar, que he dicho, el sexo, la reproducción y la muerte. Y por el otro lado, porque les digo que ando winnicottiana, a mí me parece que Lacan también dice, sin querer queriendo, es que le da lugar al ambiente. ¿Por qué le da lugar al ambiente en el despertar de la primavera? Porque va a decir, hay un personaje en el despertar de la primavera que es el hombre enmascarado, que este hombre es el que como que va acompañando, digamos, a los jóvenes, pero sin juicio. Y él lo va a decir, ese es el analista. No es este adulto que enjuicia, que les dice qué hacer, que los reprende, que los presiona, que les demanda, que les exige y que los lleva a los jóvenes o al suicidio o al reformatorio. No, este hombre enmascarado es este sujeto que no enjuicia. Y a mí me gusta pensar que de alguna manera aquí Lacan dice que todas estas operaciones psíquicas no se pueden hacer sin el otro, lo dice Liora también, pero que el otro también tiene ciertas cualidades, el ambiente también es importante, ¿no? Y yo creo que cuando acompañamos a adolescentes nos damos cuenta que ese otro cuenta un montón. No es lo mismo tener padres que nos ponen el pie todo el tiempo, a tener padres bueno, van construyendo un otro muy distinto que más bien propicia que se pueda atravesar estas operaciones psíquicas, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que va a decir Lacan en bueno, dice por acá, bueno, Guadalupe, perdóname, no leí anteriormente tu comentario. Dice Guadalupe, y el cuerpo en transición de la infancia a la adolescencia aparecerá fragmentado por las poses, los filtros o intervenido digitalmente, con una demanda de estetizarlo con los estándares de los cuerpos de los demás. Me voy a anticipar un poquito, Guadalupe, a decirte que Liora dice, no digo yo, dice Liora, que en realidad todo cuerpo es fragmentado. Entonces, Ujú, ujú, estructuralmente vendría ujú. a ser fragmentado y ahorita vamos a ver, la cuestión va a ser es que va a venir a taponar.
¿no? Voy a anticiparme un poquito, pero lo que llega a decir es que la tecnología llega a taponar la posibilidad, bueno, depende cómo se haga uso de la tecnología, porque va a decir las dos cosas, va a decir o viene a permitir la inscripción, ¿no? Depende cómo el otro esté o no, por eso estoy mencionando justamente esto. Ujú. Porque me parece que con los casos clínicos lo que se va hablando es que cuando hay un otro que tiene ciertas condiciones, incluso la tecnología va a permitir la inscripción o la simbolización, o no, ujú, o fallará. ¿Por qué fallará? Porque taponeará, ¿no? Taponará la posibilidad, intentará taponear ese agujero, ¿no? Ese agujero, ¿cuál es ese agujero? El agujero de lo real. Ujú. Este, que ahorita vamos a llegar de todos modos a eso, ¿no? También. Dice Karen, y eso sí podría generar un acceso a lo traumático como lo hemos pensado, ¿no? Lo de no tener un adulto que acompañe apropiadamente, así lo pensó yo también, o sea, por completo, ¿no? De hecho, si no hay un otro que tenga ciertas condiciones, vamos ahorita a hablar a la lacaniana, si no hay un hombre enmascarado, ujú, si no hay ese sujeto, ¿no? Que acompaña al otro, no solo si no hay un otro, incluso habiendo o no habiendo tecnología, porque esto va a suceder en los lugares que no haya tecnología también, eso va a dar lugar a lo traumático como el terrorismo psíquico, ujú, a lo traumático que no posibilita una constitución subjetiva, ¿no? Y por lo tanto puede caer, no solo lo pienso en ese sentido estructural, sino en el hecho de que los adolescentes, pues no esperan, los adolescentes no esperan, mandan las fotos, entran a las páginas, y los adolescentes van rápidamente al uso de esos espacios que pueden producir trauma. ¿Por qué? Porque pueden ser raptados, porque pueden ser secuestrados, porque sus fotografías pueden estar en cualquier lugar, ¿no? Mandan fotos, videos, audios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad están en una situación también de riesgo. O sea, lo pienso en ese otro sentido también. ¿No? Pueden caer en las manos de un depredador, a eso me refiero principalmente, ¿no? Y es algo que sí tenemos que pensar. Pero bueno, lo que va a decir Lacan es que lo que intenta el adolescente es arreglárselas con ese agujero de lo real que nadie se las puede arreglar. De hecho, ese es el problema, que el adulto, dice el problema del adulto, dice Leora, es el problema del adolescente. De hecho, es como chistoso porque el adulto le pedimos a lo del adolescente, arréglatelas con eso. O sea, ¿cómo no vas a saber hacer con eso que él tampoco sabe hacer? Porque no se puede hacer algo con eso, porque todos estamos tratando de arreglárnosla con el real, ¿no? Todos nos la tratamos de ver qué hacer con la no complementariedad, con la muerte, con la reproducción, o sea, son temas donde todos vamos tratando de arreglárnoslas. Claro que ella va a decir, habrá adolescentes que se las puedan arreglar, ella usa la palabra responsabilizar, creo que podemos cambiarla por arreglar, se las pueden arreglar, ¿no? Y hay quien no se las puede arreglar. ¿Por qué va a decir esto? Porque en realidad lo que se pone aquí en cuestión es la respuesta de cómo goza el otro, ¿no? Y aquí la decisión que toma el adolescente por su ser sexuado, ¿no? Cómo goza una mujer o cómo goza un hombre y toma esa posición. Vamos a poner el ejemplo de Cuca, ¿no? Cómo responde Cuca a cómo goza una mujer y entonces la hilación, la lectura que hace Liora es respecto de puta, de zorra, porque qué es lo que se le aparece a ella con el pack, es la puta, la zorra, ¿no? Lo que van a decir de ella, de cómo goza esa mujer, digamos, cómo se las arregla para el deseo también del otro. Y lo va a utilizar también con el uso de su nombre Cuca, porque ella dice, bueno, de hecho Cuca es utilizado para hablar pues del genital y de la que, pues de la que zorra, digamos, de la que goza de esa manera, putamente, digamos, ¿no? Entonces, está tratando, va a decirle ahora, lo que hace el adolescente es utilizar la tecnología para arreglárselas con ese imposible y para arreglárselas con esa dificultad de simbolizar ese segundo pasaje constitutivo, que es el fantasma sexual, ¿no? Para arreglárselas con la no complementariedad, ¿no? Este, ahora,
Hay que considerar que lo que va a decir Liora es que nadie nunca va a llegar a eso, y aquí es donde también vamos a empezar a pasar hacia lo siguiente, que es hacia el lenguaje, digamos, ¿no? A ver, creo que por aquí dice Sandra, la angustia en adolescentes es invasiva, casi como en la psicosis. Y dice Ana, asumir o no la castración. Sí, tendría que ver, Ana, con el asumir o no la castración, lo que se pone en cuestión, ¿no? Fíjate, no lo había pensado que en ese sentido coincide lo que está diciendo Lacan con Freud en la metamorfosis de la pubertad, porque Freud dice va a haber tres destinos, ¿no? El que llega a la meta de la sexualidad, ¿no? Ahí no coincidiría, Lacan, pero sí con respecto de que puede haber un síntoma, una angustia o una perversión, incluso, ¿no? Que sería no dar cuenta de la castración, que eso es lo que dice Freud en la metamorfosis, de la pubertad. ¿Y quieres decir acerca de esto, Ana? Puros. No, solo, bueno, pensaba este asunto de la Constitución justo como pues un posicionamiento fálico, ¿no? Donde se cae este otro completo, lo pensaba, ¿no? Tanto para sus otros semejantes, como para incluso el lugar que él vino ocupando, en esa novela familiar, ¿no? O sea, creo que es una caída por todos lados de esta inmensidad completa, ¿no? Y no sé por qué ahorita pensaba, por ejemplo, en este asunto que ocurrió acá en México, en Salamanca, con este chico que dispara a sus profesoras, como un poco en ese juego, ¿no? Donde no hubo pues este acompañamiento. Creo que se señaló mucho el acontecimiento como tal sobre el alumno o sobre ese adolescente, pero justo lo pienso como en sistema, cayendo en esto, o sea, ¿quién lo pudo acompañar para a lo mejor frenar pues una completud donde él exigía, por ejemplo, todo y no pudo con esa falta y pues aniquilar entonces a lo que se me presente enfrente, ¿no? No sé, esa lectura le doy a ese caso un poquito para no nada más quedarnos con el culpabilizar a alguien, ¿no? O responsabilizar a alguien de la violencia cuando quizá desde el sistema todo esto se tiene que leer. Sí, es una serie de cosas. También Sandra en el grupo de WhatsApp lo mencionaba, y Karen ahorita lo está mencionando, ¿no? Porque al final, por ejemplo, el caso de estos chicos, tendríamos que plantearnos la cuestión de que el dispositivo se vuelva hacia otro contenedor y quien sostiene, porque por ejemplo cuando hablábamos de este chico, al final él va construyendo sus ideas, sus identificaciones, las va construyendo del dispositivo, que son estos discursos que te compartíamos, Sandra, que tienen que ver em, con que son hombres que al no poder tener acceso a la mujer, por ejemplo, ahí la serie del adolescente. Recordarán ustedes la serie del adolescente, que fue muy, muy famosa, ¿no? Donde por las entrevistas que le hace la psicóloga al chico, pues se da cuenta que él es parte de este movimiento, ¿no? Y este movimiento de odio hacia la mujer, digamos, ¿no? Y que entonces eso va constituyendo, lo estoy diciendo muy laxamente, por supuesto, va constituyendo que un día mate a una mujer, ¿no? Al ser rechazado por esa chica, él, bueno, la mate, ¿no? Pero que todo esto tiene que ver con todo un sistema, como dice Ana, y creo que Agustina nos lo dejó muy claro, ¿no? Al final, el sistema constituye o construye las estructuras. Ujú. Entonces, vienen a posarse en ese sentido y si se fijan, claramente, si no hay un otro, no solo va a ser para culpabilizar a los padres, ¿no? Que tienen que estar trabajando todo el día, ¿no? Es toda una serie de cosas en donde, pues, el dispositivo entra a constituir, ¿no? Entra a constituir a ese sujeto. Sí, Sandra, adelante. Sí, podría decirse que allí ha faltado el hombre enmascarado en la persona encarnada que ocurría, porque es tan pesado lo real, es tanto la caída de ese paraíso, que, lo pongo entre comillas, porque la infancia ya no es paraíso para muchos, ¿no? Sobre todo cuando transitamos
seminario pasado, ¿no? Del trauma, muchas prácticas muy generalizadas. Pero amén de eso, es tan abrumador que debe haber alguien que haga de mediador, de velo, no sé. Sí, exactamente eso estaríamos diciendo, que en estas situaciones no hay un hombre enmascarado que acompañe y que sumando lo que decía Guadalupe, claro que las angustias, yo creo que aquí nos sirve pensar también en Winnicott, las angustias de aniquilación, ¿no? Angustias muy primitivas. ¿Por qué? Porque se trata, imagínense, si estamos diciendo que este momento se liga al primer momento de la Constitución, que es ¿qué me quiere el otro? ¿Qué me quiere el otro? Lo que se está poniendo en cuestión es la existencia subjetiva. Obviamente, si estamos en un momento en donde se está perdiendo, si está en riesgo la subjetividad, ¿no? Se está perdiendo, si está en riesgo la subjetividad, obviamente la angustia no va a ser neurótica, ¿no? Va a ser, por supuesto, pues imagínense, de existencia, va a ser de aniquilación, de existencia, de destrucción total, es una angustia realmente insoportable. Ujú. No es una angustia de siento en el estómago la angustita, ¿no? No, 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 es una angustia de existencia. Entonces, claro que se relaciona con la angustia psicótica. Ujú. Pierre Aulañer también habla mucho de estos momentos y cómo lo vive la adolescencia, que son textos muy buenos. Sí, Pati, te escuchaba. Voy a hacer un paréntesis literario que viene a cuento con lo que se está hablando. Hace un mes más o menos terminé de leer el retrato del artista adolescente de James Joyce. Todo está centrado en el adolescente, en la adolescencia del mismo autor, un libro que fue publicado en 1916. Lo estoy pensando ahora con todo esto que estamos hablando, en el cual el adolescente tiene 16 años, está, digamos, bajo el imperio, así lo estoy leyendo yo, del dispositivo religioso de la época. Y me quedo pensando cómo cuando tiene este despertar sexual que lo mueve todo, que no hay forma, digamos, de darle un lugar, un nombre, termina yendo como una prostituta y termina teniendo relaciones sexuales y dándole cauce a su deseo. Pero después viene todo esto de cómo lo pongo esto en mi mente desde este dispositivo religioso y entra en culpa y ya no lo voy a hacer y me arrepiento y cómo lo confieso y cómo lo digo al cura, etcétera, bueno, etcétera, una cosa muy fuerte. Pero me quedo pensando cómo estamos hablando ahora de dispositivos, de tecnología, de virtualidad, pero mi reflexión, y lo estoy diciendo conforme se me va ocurriendo, es cómo siempre estamos sujetos a un dispositivo y siempre quedamos dominados a ese dispositivo. En el caso de esta obra de Joyce, que es maravillosa, se la recomiendo, ojalá la puedan leer, que es muy, 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 muy bella. O sea, como siempre, digamos, te está reflejando cómo no se puede simbolizar lo que tú decías, ¿no? Y que decía la lectura, lo sexual y la muerte, ¿cómo lo simbolizas? ¿Qué haces con esa irrupción? ¿Dónde la colocas? ¿Cómo la pones? ¿Cómo la tramitas? Bajo el imperio del dispositivo en turno. Y que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y seguiremos, yo creo que en el módulo, pensándolo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Porque ella dice, bueno, hay que bordearlo, ¿no? Se bordea, no sé si se bordea con el lenguaje que aquí nos lleva a dos cosas que ahorita Pati nos ha llevado. Nada más leo rápidamente los comentarios. Dice Ana, pero es un otro sesgado porque el internet hace filtros de lo que te gusta o lo que más ves o más consumes. Claro, por supuesto, no sería un otro, por eso decimos un otro hombre enmascarado. De hecho, no puede, no alcanza a ser un otro. Ujú. Bueno, Porque en si lo que yo decía, perdón, en lo que yo decía, en este caso, la religión viene siendo el gran otro con mayúscula, porque finalmente permea la familia, la escuela, las costumbres, la ética, el pensamiento, la ideología, y está sometido a ese gran otro, que en este claro, caso, digamos, es
un gran otro, un dispositivo que es la religión. Así lo estoy pensando en este momento, Isa. Sí, y estás en lo correcto, porque Ana lo habla en función de que, de si el otro, hay una película que se llama, creo que si no me equivoco, se llama El Jardinero, creo que ya lo había mencionado antes, tengo que buscar esa, pero ahorita nos va a servir, que tiene que ver con un hombre que fue criado por la televisión, que es una psicosis, realmente no es, no alcanza la subjetividad en algún sentido, no alcanza la división subjetiva, eso es lo que quiero decir, digamos, ¿no? Es decir, no alcanza la televisión, el dispositivo, el celular, no alcanzaría a hacer ese otro, digamos, ¿no? A diferencia de lo que está diciendo Patti. Ujú. Y para eso voy a leer la definición que pone Liora en uno de los textos que no dimos, que no estábamos dándole lugar, pero que tiene que ver con la definición de dispositivo. Creo que nos puede servir Ujú. pensar qué definición da Liora para dispositivo. Fíjense, va a decir, ¿qué es un dispositivo? Tomando como base la propuesta freudiana, es virtualmente imposible no pensar todo dispositivo vinculado con la cultura, ¿no? O sea, la cultura es la impronta, digamos, de cualquier dispositivo. Y más aún con el malestar en la cultura, idea que empuja a instaurar un marco referencial en el que la función del poder, ¿no? Que tiene que ver con lo que estaba diciendo también Ana, ¿no? Al final el dispositivo, hay una función de poder ahí, lo que te va a gustar, lo que vas a comprar, ¿no? Etcétera, en discontinuidad con el saber, ¿no? Y su regulación a través del dispositivo mismo, pensando como maquinaria, sirve como coordenada, pero, dirá ella, fíjense bien, para Michel Foucault, el dispositivo mismo es el sistema de relaciones que pueden ser establecidas entre distintos elementos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Va a decir él, consiste en discursos, instituciones, formas arquitectónicas, decisiones regulatorias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas, que aquí podría entrar la religión, por supuesto, ¿no? En grado sumo tanto lo dicho como lo no dicho, ¿no? Estos son los elementos que se ponen a jugar en un dispositivo. Entonces, obviamente ella lo está, ¿por qué están diciendo esto? Porque tenemos que pensar el lenguaje también, entonces, ¿no? Sí, Guadalupe, te escuchamos. Gracias. Eh, Sin diluir lo que estás diciendo sobre la definición de dispositivo que retoma Liora, nada más quería yo acotar, entendiendo como un gran otro y pensando si toda esta red que se propone en el Internet, podríamos pensarla como un gran otro, como lo propone Lacan. eh, lo pensaba más bien no como una persona concreta, sino como ese lugar desde donde vienen las reglas, el lenguaje, el sentido de lo que decimos, lo que hacemos, lo que se nos demanda, ¿no? Y que a partir de ahí, nuestros niños, nuestros adolescentes y también adultos, vamos construyendo, constituyendo, se va haciendo como esta arquitectura social de hacia dónde nos estamos dirigiendo, dando ese lugar de gran otro. Por ejemplo, la inteligencia artificial es la que tiene en este momento, pues, muchísimas de las respuestas, y en investigaciones que estamos haciendo, pues académicos, médicos, amas de casa, acuden a hacerle preguntas a la inteligencia artificial, ¿no? Y nada más, lo otro, cuando yo comentaba lo de la fragmentación del cuerpo, o sea, me preguntaba si el uso de la pantalla como devolución de imagen podría, en estos cuerpos en transición de la niñez a la adolescencia, de dejar de ser un niño a convertirse en el adulto que vendrán, si no irá fragmentando esta información, no como que el cuerpo no está fragmentado de entrada, o sea, todos nos constituimos, con una serie de suma de sensaciones que en el principio no estaban unificadas, sino a lo que me refiero es cómo se irá dando, en el día a día, recibir esta información con tantas intervenciones digitales, de ir modificando estéticamente, con los filtros,
con las selfies, que bueno, ya hemos visto que la imagen que devuelve la pantalla no es exactamente de cómo nos vemos, ¿no? Es una composición de algoritmos. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias, Lior. No, gracias a Perdón, Lidier. Gracias, Lidier. Te voy a contestar con una frase porque lo que tú estás, me parece que lo que tú estás pensando es confirmatorio. Ujú. O sea, es así como lo estás pensando. De hecho, la misma Leora lo dice, o sea, no difiere de eso, porque va a decir que para Gamble, el sujeto es todo aquello que resulta de las relaciones y, por así decir, del cuerpo a cuerpo entre los vivientes y los dispositivos. ¿No? O sea, no solo el otro persona es importante, los dispositivos son importantes, que puede ser la religión, más, ¿no? O sea, más el celular, el dispositivo, porque no, el celular en sí mismo, ¿no? Ay, perdónenme, que dicen que no me oigo, perdónenme, es que me quité el saco. ¿Me escucharán acá bien? ¿Sí me escuchan? Perfecto. Ya ahorita sí, pero sí se escuchaba lejano. Voy a volver a leer la cita entonces, ¿te parece? ¿No? Porque yo Gracias. te decía que tengo la impresión de que lo que estás diciendo es confirmatorio, porque Liora también lo asume de esa manera en el momento en el que dice lo siguiente. Fíjate, lo voy a leer. Dice que según Agamben, el sujeto es todo aquello que resulta de las relaciones y, por así decir, del cuerpo a cuerpo entre los vivientes y los dispositivos. Ujú. O sea, el sujeto es la unión, ¿no? La sumatoria de los vivientes, de la relación de cuerpo a cuerpo con los vivientes y los dispositivos. Y en los dispositivos bien puede entrar, como dice Patti, el discurso religioso, por ejemplo, o puede entrar el discurso tecnológico del celular. Ujú. Es decir, eso constituye también al sujeto, porque al final el celular nos puede decir, según el algoritmo, a qué partido político les tendríamos que ir para estar bien con la masa, pues sí, qué te va a gustar, qué no te va a gustar, cómo tiene que ser tu cuerpo, qué tiene que ver con lo que estabas diciendo. Claro que no va a incidir igual en un niño que está constituyendo su imagen corporal del cuerpo y su esquema corporal, que es lo que veíamos la ocasión pasada con Esteban Levin, ¿no? O no va a incidir igual en el momento en el que te preguntas, ¿qué me quiere el otro? Y entonces entra el dispositivo celular y el dispositivo religioso y el dispositivo cultural, institucional, escolar, etcétera. No va a ser ese que entre en el momento que yo me pregunto estructuralmente cómo goza la mujer o cómo goza el hombre, ¿no? Porque claro, va a influir en lo que yo voy a construir, en la respuesta que yo voy a dar, en si voy a tener o no la posibilidad de límite, hacer una litoral con el lenguaje a esa imposibilidad, a ese agujero, ¿no? Claro que el dispositivo en ellos incide mucho, porque nada más hay que pensar además cuántas horas pasan en él. O sea, es un dispositivo realmente importante en cuestión de la Constitución. O sea, a mí me parece que Liora piensa lo mismo que tú, ¿no? Sí, Sandra, te escucho. Sí, justo al planteo de Guadalupe, a mí me da la sensación que todo lo que es la pantalla devuelve una conducta que sabemos que es ilusoria en el ser humano, porque lo fragmentado tiene que ver con la época erótica antes de la constitución del yo mismo. Y si ya nuestro yo es ilusorio, me parece que toma de eso y muestra una completud. ¿Por qué? Es una percepción porque justamente son imágenes perfeccionadas, ¿sí? Todas completadas, y por el abuso de cirugías estéticas que hay a temísima. O sea, son tan altos los dictados de lo que es bello y lo que es deseable, que es un gran otro casi tirano, ¿sí? Es versión, ¿sí? Y me parece que es sumamente peligroso cuando precipita esa fragmentación de la que estamos constituidos, ¿sí? Me parece que no refleja la fragmentación, sino una pseudo completud que es además constitutiva, ¿no? Y que se precipita el desastre cuando emerge, ¿sí? Ujú. Y fíjense que justamente en el otro texto que está hablando de dar cuenta de que
lo primero virtual que existió no es el dispositivo tecnológico, sino que fue el lenguaje, porque justamente hace aparecerlo, lo, lo ausente, ¿no? Y todo lo que ustedes ya fueron diciendo con respecto de eso. También dice que el ciberespacio, ¿no? Porque ya lo empiezan a llamar entonces ya no lo virtual, porque el lenguaje también es virtual, entonces lo acota diciendo el ciberespacio. Lo que ella va a decir es que el ciberespacio es un otro contemporáneo, de hecho así le llama. El ciberespacio es un otro contemporáneo, es un lugar de identificaciones y es un lugar de reconocimiento. Por eso va a decir ella, en realidad el ciberespacio no es el problema. Y yo creo que eso es algo valioso de Liora. Me parece, no sé si ustedes alcanzaron a percibirlo así o no, pero me parece que el texto de Alba y el texto de Esteban eran un poquito más duros con la tecnología, ¿no? O sea, eran un poquito más, hace daño, está mal, o sea, tenía más ese sesgo entre líneas de no estar tan de acuerdo con la tecnología, ¿no? Y me parece que Liora no cae en ese, en esa moralidad a la tecnología, que todos caemos, ¿eh? O sea, no lo digo porque yo no caiga. Creo que todos en algún punto nos debatimos entre momentos de moralizar la tecnología y momentos de, no, es muy buena la tecnología, ¿no? O sea, viramos entre eso. Y ella lo que va a decir, ella sí es muy clara y dice, el ciberespacio no es el problema, ¿no? Lo que es el problema es cómo nos ayuda o no nos ayuda a reconfigurar la relación del sujeto con el lenguaje. Ujú, ujú. Abona o no abona. Y de hecho a mí eso me llama mucho la atención porque si en algo yo tengo una hija de pandemia, por ejemplo, ¿no? Y a mí eso ha sido es muy evidente que el lenguaje la atraviesa muy distinto a ella que a nosotros. O sea, ella habla mucho, es muy parlanchina, pero en familia. Ella no es, es, no- no- es mucho más, es muy introvertida en públicos grandes. Ujú. O sea, eso es algo, claro, es parlanchina porque, bueno, pues soy su madre, ¿no? O sea, no puede, tiene de dónde, y en la familia hablamos mucho, entonces en familia ella es muy parlanchina, pero en espacios donde hay personas ella es muy silenciosa, por ejemplo, ¿no? Y claro que yo doy cuenta que, bueno, ella los primeros años estuvo en familia. Ujú. Estuvo en familia. El lenguaje palabrero la atravesó distinto, digamos, ¿no? La atravesó distinto. Karen hablaba, por ejemplo, de lo importante de que nos planteáramos que la adolescencia, algo de lo que Leora va diciendo que este otro contemporáneo está poniendo en cuestión con los dispositivos tecnológicos, es justamente la dificultad de distinguir entre lo íntimo y lo público. A nosotros nos pasa. ¿Publico eso? ¿No publico eso? ¿Será el espacio? ¿No será el espacio? A veces cuando ya se ha hecho, por ejemplo, ¿no? ¿No? Es algo que nos ocurre con los pacientes como nos ocurre en la vida, ¿no? Lo que decía María de lo abreviado, de lo rápido, no sé, ¿no? O sea, de lo que tiene que ser ahorrativo, decía además esta Agustina, ¿no? Decía Agustina Sauvidet, además estamos en un dispositivo que nos dice que hay que ahorrar todo el tiempo, hay que ahorrar tiempo. Entonces tengo que estar aquí y hago esto también porque me ahorro tiempo. Y el dispositivo es un otro contemporáneo donde estamos en un sistema capitalista. Entonces hay que ahorrar, hay que hacerlo rápido, hay que abreviarlo, hay que producir, como dice Karen, ¿no? También, acá nos dice, pero eso es por el otro contemporáneo que viene del dispositivo tecnológico. Es quien dicta algunas leyes, pone en cuestión algunas leyes, ¿no? Hablábamos en otro momento también de esta necesidad de querer estar en todos los lugares al mismo tiempo, que eso viene del dispositivo tecnológico. El que nos ha hecho creer, decía Sandra, ¿no? Hace pensar que nos va a colmar esa falta. Entonces vas a poder estar en todos los lugares que tú quieras. Ajá. ¿No? Tú, en donde tú quieras estar, puedes estar, ¿no? Si tú quieres estar, y dice Liora, pero eso ya sucedía con el lenguaje. Yo digo ahorita Hawái, Hawái, y todos vamos a estar en Hawái. O sea, yo hago presente Hawái con el lenguaje, no solo lo hago viendo imágenes de Hawái, digamos, ¿no? Eso es desde antes. Sí, Pati.
Bueno, mi primera formación es economista y hay un término que yo lo recuerdo mucho, que se empezó a decir que el mundo se había achicado, que se había encogido. Y eso se decía debido a en cuestiones económicas, debido al avance de las telecomunicaciones, de las comunicaciones, del transporte, que antes para llegar de un país a otro en barco, pues te tardabas una eternidad. De aquí a España, ¿cuánto te tardabas? Y ahora, pues en 11 horas estás en España, en 11 horas estás en Buenos Aires, etcétera. Como la tecnología achicó el mundo. Y bueno, ahora lo pienso respecto a lo que estamos hablando, cómo la tecnología también está achicando el tiempo, ¿no? Porque el tiempo ya está achicado también. Y cómo el tiempo está achicando la relación entre las personas debido a la virtualidad. Porque nosotros estamos, Sandra está en Buenos Aires, si no me equivoco, y todos estamos en el mismo espacio y podemos hablar y comunicarnos. Eh, pero esto que se esté achicando también, bueno, en economía se decía, gracias a eso la productividad va a aumentar y tal. Y también ahora, gracias a esto la productividad va a aumentar y siempre, digamos, estamos, y yo insisto, bajo el gran dispositivo del capitalismo y es el que está mandando. Entonces yo siempre tengo mucho toda la parte psicoanalítica con la económica, porque finalmente, digamos, el gran manda más es el sistema capitalista. Digamos que no hay ni cómo zafarse de eso. Ese es el gran dispositivo, ¿no? Tendríamos que Sí. ponerle dispositivo con mayúscula a ese y a todos los demás minúscula, ¿no? No De sé. allí vienen todos los dispositivos tecnológicos, de allí vienen todas las, digamos, el manejo de las mentes y ese dispositivo, yo me pregunto qué está queriendo hacer con estos niños, para qué los necesita en el futuro que los está moldeando de tal forma. Y Karen eso tiene me la parece respuesta, de ahorita una nos la va a dar. perversión, no, me parece de una perversión espeluznante. Ujú. Entonces, bueno, hay mucho que pensar y creo que no podemos quitar el dedo del gran renglón capitalista y de la economía. Sí, sí, Karen. Fíjate, Pati, que me diste así una idea tremenda. Justo también, mira, qué chistoso, Oliver. También mis jueves son mis días de adolescentes y de chavitos. Y ayer una chicuelilla, debe tener 10 años, empezó conmigo muy chiquita, de 6. Ha sido toda una cosa ver cómo van cambiando los juegos, ¿no? De llegar y jugar con los muñequitos, a jugar medio juegos de mesa y ahorita todo el tiempo es la bendita tableta, ¿no? O sea, de repente sí le tengo que decir como de, tienes 10 minutos para enseñarme lo que tienes que enseñarme y la sacamos, ¿no? Este, y ayer me decía, te quiero enseñar un video que me cambió la vida. Y yo así de, ok. Entonces es un cuate que les está diciendo, y yo así de, Dios mío santo, ¿por qué la escuela no sirve? ¿No? ¿Para qué van a la escuela si no están aprendiendo? Porque en la escuela no les enseña marketing de ventas, sobre los impuestos, etcétera, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero es que eso lo vas a aprender cuando crezcas y seas adulta, ¿no? Y tengas que vivir con el SAT, ¿no? Y digo así de, cuando crezcas no vas a querer saber eso, ¿no? Y ahorita son tiempos de jugar, de divertirte, de socializar, de aprender, de ver qué te gusta, ¿no? Y me decía, no, 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 porque tiene razón el cuate del video, y a eso voy con lo que dices, Pati. Es que el capitalismo quiere chavitos que entre más rápido empiecen a producir, ¿no? Yo pienso en todos estos niñitos que suben contenido a TikTok y que al final están monetizando y que uno dirá, ah, padrísimo, porque están generando dinero, pero no están generando dinero para ellos, están generando dinero para las grandes empresas, los grandes corporativos que están vendiendo el producto que ellos les avientan migajitas de centavitos, ¿no? Entonces me parece como bien preocupante porque mi esposo está en temas de tecnología y siempre me dice, si no estamos pagando, es que nosotros somos el producto.
¿no? Entonces, TikTok y todas estas redes sociales donde son gratuitas es porque nosotros somos el producto, ¿no? Nosotros estamos ahí a merced y este tema de los niños, ¿no? Al final están también siendo producto para el capitalismo, para ser objeto de consumo. Entonces, complicado, complicado. Sí, estaba pensando, y no solo tratando de ligarlo un poco con lo que Leora nos plantea, porque Leora nos plantea que el ciberespacio no crea la falta, por eso hicimos toda esta vuelta de Lacan para hablar de la falta, porque va a decir, tampoco hay que echarle toda la culpa al ciberespacio. El ciberespacio no crea la falta, pero hace dos cosas muy bien que tienen que ver con este sistema capitalista. O sea, lo que responden en realidad es desde el sistema, desde el dispositivo capitalista, ¿no? Que es, dice, lo que ofrecen es objetos para taparla. Entonces, los niños y adolescentes son clientes magníficos, magnifiquísimos, ¿no? De hecho, es más fácil que nosotros no nos compremos algo a que a los hijos o a los sobrinos o a las así no les compremos algo. O sea, de hecho, son clientes, son muy buenos clientes, vamos a decirlo así, ¿no? No solo ya también producen, sino que también tienen muy buenos clientes. Y lo que va a decir también Leora es que de alguna manera el ciberespacio lo que hace muy bien es que sabe de la falta del sujeto, ocupa la falta, ¿no? Ocupa la falta para decir, ofrecerle lo que yo sé que te falta, ¿no? Que nunca lo vas a llenar, pero yo sé que te falta, o sea, ¿por qué? Porque así está hecho el algoritmo. O sea, el algoritmo literalmente es un sistema que te ofrece lo que buscas, ¿no? O sea, te ofrece lo que te falta, y eso ya lo sabemos todos. Si pues, busco una casa, me salen 80 casas, si busco un viaje, me salen 80 viajes, o sea, te ofrezco lo que buscas, ¿no? Me construyo a tu falta, ujú. Pero además ¿cómo decirlo? Reconozco tu demanda, ¿no? Y te hago creer que yo te voy a responder a tu demanda, ¿no? Y nosotros analizamos en sentido inverso, entonces eso es toda una locura, porque sí realmente que somos antidispositivo en ese dispositivo, porque nosotros estamos tratando de que el sujeto no responda a la demanda y el dispositivo del ciberespacio produce las dos cosas. Le hace creer que responde a su demanda, ¿no? Porque le ofrece lo que busca y a la vez le ofrece más demandas. Lo somete a la vez a mucho más demandas, ¿no? Pero la que considera Leora como importante, o al menos me pareció como que la que más resalta, es el hecho de que ofrece reconocimiento y satisfacción inmediata, ¿no? ¿Qué es lo que estamos en búsqueda constante, ¿no? Con respecto de que al final el mundo virtual también construye de identificaciones yoicas, ¿no? Entonces también nos ofrece eso. Sí, Sandra, te escucho. Estaba tratando de buscar en mi cuadernito que me impresionó de un comentario de Alba que dijo que el riesgo del espacio, no lo decía como sino digital o lo que fuera, era que nosotros nos transformáramos en robots, que tiene que ver también con el desarrollo Se te cortó de un la vida. poquito. ¿Se Se te, escucha? se te cortó, Pati. Digo, Sandra, perdóname. A ver, que estaba tratando de buscar en mi cuadernito contra citar la actual a Alba, que en relación a digital decía que el riesgo que teníamos es nosotros transformarnos en robots, ¿sí? Y, digamos, eh, me suena mucho lo que todos desarrollaba, de lo que traía el tema de los juguetes tan completos. Ve que yo por poco no sé pizza, no hay falta para que el lugar la imaginación y todo eso. Pero a la vez, no me acuerdo el autor que hablaba de biologizar el deseo, que es lo que le pasaba a Adicto, ¿sí? Lo estoy asociando. Es como biologizar el deseo en el sentido de poner objetos completos, pseudo completos, y hacer una dependencia, crear una adicción. No sé si me doy a entender. ¿Se escucha o Fíjate no? que sí, sí, bueno, va un poco cortado, pero te vamos cachando, pero esto último no lo caché al 100. ¿Nos lo pudieras volver a repetir? Sí. Que no recuerdo exactamente porque hace demasiado que trabajé a ese autor, que hablaba de que en las adicciones hay como una biologización del deseo.
Entonces, en cuanto el robot tiene una foto que es totalmente móvil, cambiante, semblante, y visualizar el deseo es poner un objeto fijo, ¿sí? Y también me parece que hace eso todo el mundo digital, descifrarte la demanda y bueno, y taparte. Y como en definitiva somos seres en general deseantes, vamos a y nos van a tapar dándonos lo que se demandamos. No sé, es un circuito medio complejo. Sí, porque al final crea semblantear, como tú dices, semblantea que vamos a poder tener un objeto, ¿no? Quedar bajo un objeto que puede ser el que sea, digamos, ¿no? Ahí cada cual, cada caso, digamos, ¿no? Pero sí, en eso coincido contigo, pero fíjate que también me hacías pensar en lo adictivo. Ahorita que hablabas un poco también del tema de las adicciones, o sea, yo me quedaba pensando también eso, porque lo cierto es que no sé si ustedes tengan esa impresión, pero en los adultos empieza a ser un motivo de hablar en la sesión, que no pueden dejar el móvil, ¿no? O sea, que están buscando maneras sí, y da síndrome de abstinencia, claro, o sea, me quedo pensando también bueno, ahora está, ya saben que está en el juicio también es Zuckerberg y está en esta situación, digamos, de que se regule que no creen los algoritmos para la adicción. Ujú. O sea, justamente lo que está en cuestión es eso, porque están creados para que no lo puedas dejar, para que no lo puedas dejar, no lo puedas dejar, no lo puedas dejar, no lo puedas dejar. Y me haces también pensar en eso, porque ya no es solo el dispositivo en tanto el contenido discursivo que hay adentro del aparato, ¿no? Sino en el hecho del aparato también mismo como objeto, ¿no? Como objeto ya casi objeto, pues sí, adictivo, ¿no? Que no te puedes, no lo puedes olvidar en casa, por ejemplo, ¿no? No lo puedes dejar en algún lugar. O sea, hay gente que se va de viaje, lo olvida y manda aunque vaya a medio país el celular a recorrer a donde está, pero manda a traer su celular porque no va a andar en el viaje Claro. sin el celular, ¿no? O sea, y sí es un tema que empieza a ser padeciente también, ¿no? También acá decía Karen, da síndrome de abstinencia y ya perdió un juicio por completo. Por cierto, ay, qué bueno. Leí por completo, pero yo creo que esa es mi intención, ¿no? Que lo lea lo pierda por completo, ¿no? Dice Guadalupe, estas empresas gastan millones de dólares para no poder dejarlos. Claro, o sea, eh, en sí mismo, ese es un tema que sí tenemos que hablar porque si el adulto se anima a hablar, y generalmente con mucha pena, hablan de su adicción al celular con mucha vergüenza, ¿no? Sí, ¿querías decir algo, Sandra? No, que yo soy lo menos tecnológica del mundo, ¿sí? Un poco idosa. Me ha pasado también, me ha pasado estar y yo digo, pero ¿cómo ser? Y es algo muy personal, pero es simpático. La gente acá, que es un pueblo pequeño, 130.000 somos sumo, anda apurada, una vida enganchada con no, que me tengo que conectar, que me tengo que ir. Y a mí eso me deja, porque yo siempre o casi siempre dispongo de tiempo libre, sobre todo para los amigos, para una buena conversación, ¿no? Y estamos tan sometidos al capitalismo, como decía Patricia, que a veces los colegas nos permitimos en el contexto de un congreso gozar de conversaciones, de irnos, de preguntarnos por la familia, por los amores, por la vida fuera, de ir a la comida, de bailar, pero en un contexto de congreso, o sea, donde el único sea aprender, producir conocimiento y todo así. Y yo en ese sentido soy como muy deschavetada, siempre quiero disponer de tiempo libre, ¿no? Pero también me ha pasado lo que dice Karen, un niño sin actividad y genera culpa, sobre todo porque no vila su salud mental, ¿no? No, y nunca pierdas eso, Sandra, nunca pierdas ese tiempo para eso, ¿no? O sea, es algo que personalmente he trabajado también mucho. Ya me puedo dar esos lujos, porque es un lujo ahora, en muchos sentidos, ¿no? Pero no lo pierdas, no pierdas
esa posibilidad de que no se te acorte tu mundo también, porque ahora que hablaban de que, bueno, decía Patti, se acorta el mundo en tanto distancias, bueno, también se acorta luego el mundo en tanto vínculos, ¿no? Entonces también que no nos, que el dispositivo no nos acorte el mundo. Bueno, voy a continuar un poco para ir también cerrando. Este, algo que hay que reconocerle a Liora, bueno, y a Liora y uno de los otros textos, no recuerdo cómo se llama el colega con el que habla, ¿no? Este, con el que escribe, perdón, que tiene que ver con que nos muestra casos clínicos en donde el uso de la tecnología, por eso yo decía que justamente la impresión que tengo de Liora es que no tiene un sesgo moral sobre la cuestión tecnológica, porque justamente muestra el caso, digamos, de Cuca no es como tal el caso de que el dispositivo estuvo adentro del consultorio, pero claro que en el material estuvo el tema del pack. Y el otro, del otro chiquito, que es el tema del niño que tiene una historia súper triste, a ver si alguien recuerda, Gerardo, ¿sí? Si no me, no, Gerardo no es. Ah, sí, sí es Gerardo, que es este chiquito que tiene el labio hendido, que la madre desaparece, y luego el padre se suicida en presencia de Gerardo, ¿no? Y que el vínculo que tiene con Liora es a través de Facebook, ¿no? La abuela, con quien está a su cargo, le da 3 minutos al día para utilizar el Facebook y que entonces le utiliza este tiempo para escribirle al analista. Y yo, fíjense que yo pensaba en algo que creo que es importante. Cuando yo hice mi tesis de maestría, la hice del uso del material gráfico en la clínica de la constitución subjetiva, ¿no? En torno a un montón de cosas, ¿no? Lo que ha hablado Guadalupe del cuerpo, ¿no? De la constitución del cuerpo, etcétera, etcétera, pero sobre todo basado, yo creo que es algo, nunca me imaginé que esto fuera a ser algo que fuera a ser puesto en esta cuestión, pero algo de lo que yo tomaba era esta frase de los Rodulfo, que habla de que el analista esté abierto a cualquier canal de comunicación, que no sea solamente por la palabra, ¿no? Y que no se priorice que no seamos fonocentristas, ¿no? Y que nos abramos a postular un material clínico y a sostener un material clínico, en el caso de mi tesis, que no creo que sea el único modo, por medio de la imagen, ¿no? Que sean dibujos, fotografías, el uso de lo que ya sabemos que es la caja, ¿no? De todo el material manual que hacen y que yo creo que hoy es mucho más vigente de lo que nos imaginamos, porque yo creo que tenemos que estar abiertos a tener otros canales de comunicación con el paciente, ¿no? Es algo, no digo que con todos los casos, por supuesto que no tenemos que aceptar todas las solicitudes de amistad de todo caso, que hay casos que definitivamente uno no debe no hacer eso. Creo que es distinto con la clínica de la Constitución, ¿no? Con la clínica de las infancias y de las adolescencias, creo que, y me atrevería a decir también de la psicosis, ¿no? Porque hay ocasiones en donde acompañamos psicosis, en donde el único vínculo casi somos nosotros, ¿no? No hay amigos, no hay otros, y bueno, ahí es importante también ofrecernos, ¿no? Como un objeto real, no solo fantasioso. Pero algo de lo que yo me quedaba pensando de esta viñetita que nos ofrece de Gerardo, de además de ser un caso sumamente triste, cómo es que el analista se ofrece al uso de la tecnología, ¿no? Para vincularse con el paciente y para armar un caso, porque si no, no habría manera de armar caso, ¿no? De tener un material para trabajar, ¿no? Al no haber otro material, bueno, sale por ahí. Yo tengo mis reservas algo mejor con algunas de las intervenciones que se tienen, ¿no? A veces sí creo que la lectura lacaniana no sé, deja de lado lo familiar, lo ambiental, lo cultural, ¿no? O sea, a veces sí se reduce cuca a cuca y a clavada, ¿no? Entonces creo que hay muchas otras cosas que podemos, otros canales en los que los podemos abrir, pero que hay algo hay que reconocerle es que se abre al contacto con este chiquito a 3 minutitos de diálogo por Facebook, ¿no? Sí, Guadalupe, te escuchamos. Ay, gracias. Entonces, con todo lo que hemos estado poniendo sobre la mesa en este encuentro, quizá pudiéramos pensar que el ciberespacio no es un problema,
sino estar atentos y aprender sobre la marcha, por ejemplo, de cómo transforma la percepción el ciberespacio, en relación, por ejemplo, a los límites entre lo íntimo, lo público, lo que es compartido, eh, ahí en donde lo íntimo se expone y lo privado pierde la frontera, ¿no? Otra de las cosas que también se estuvo comentando, creo que María fue quien inició el hilo, fue pensar en cómo se nos trastoca el tiempo, cómo vamos registrando este tiempo abreviado, pues se vuelve con esta inmediatez, sin espera, sin corte, y que nos va debilitando el tiempo en espera. Y con ello, el problema no es ese, sino el problema es que va modificando las claves de constitución del deseo, y ya no esperamos, ya no estamos en tiempo en espera. Y esto de la satisfacción inmediata que tiene mucho que ver con las adicciones y quienes nos formamos como adictólogos, una de las cosas que se nos hacía mucho hincapié es que de entrada teníamos que proponer una disminución de riesgos y daños, mientras se trabajaba lo constitutivo, lo nuclear, pues. Y yo creo que en una de las lecturas, Liora sí nos propone eh, disminución de riesgos y daños. Por ejemplo, ahí donde nos pone que nos da algunas recomendaciones como abstenernos de publicar fotos, o sea, decirles a los chicos, ¿no? Vamos a abstenernos de publicar las fotos que revelen información delicada o vamos a evitar compartir esta información privada con extraños, o sea, no se los vamos a prohibir, los vamos a acompañar, tratando de disminuir los riesgos y daños. Entonces, me parece que no nos dejen la nada, sino nos da como elementos para poder ir transitando con lo que tenemos e ir acompañando. Muchas gracias, Guadalupe, por traer esto, porque tienes toda la razón. Estaba yo dejando de lado ese otro articulito en donde además creo que está muy bueno hasta para compartir con papás, ¿no? Está muy bueno para compartir con esos otros que acompañan a los chicos, en donde habla de algunas condiciones necesarias a considerar en esta realidad virtual, digamos, ¿no? Y que Sí, yo creo que correcto. que tiene que ver también con lo que decía Karen de la paciente que hablaba, ¿no? De cómo vamos acompañándolos ahorita que estabas diciendo, ¿no? Diciendo, porque creo que sobre todo con la adolescencia, en muchas ocasiones somos la reja, no sé cómo decirlo, ¿no? El límite, el litoral entre la calle y adentro y afuera, digamos. Estamos con ellos en el límite, eso es lo que quiero decir, ¿no? En la orillita, ¿no? Y estamos como ahí diciéndoles, no vayas a... este paso puede irte, llevarte a acá, ¿no? Este otro paso te va a llevar a este otro acá, sobre todo en casos obviamente de adolescencias donde se ponen mucho en riesgo, ¿no? Que sucede un montón. De hecho, ella lo habla, al final va a decir que estos síntomas de la adolescencia, el cutting, habla de varios síntomas, que bueno, los síntomas, lo que va a mencionar respecto de los síntomas son como que van a ser una respuesta a la no, un intento de respuesta a la no respuesta de lo imposible, ¿no? Que eso es todo lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Y que por eso se presenta el cutting o se presentan los intentos de suicidio, o sea, habla de varios tipos de síntomas. Digo, también hay que considerar que el síntoma lacaniano es negativo, ¿no? No, hay otros autores, no sé, Piera, Winnicott, hay muchos otros que hablan del síntoma también positivo, digamos, que es bueno, es un síntoma defensivo, ¿no? Quiero decir, en el caso de ella no lo plantea así, pero sí creo que lo importante es considerar que nosotros con el adolescente somos ese hombre enmascarado, eso es lo que quiero decir. Y en el hombre enmascarado hay que incluir todas estas condiciones que Guadalupe está diciendo, como control de riesgos, ¿no? Este control de daños en un momento tan susceptible, tan vulnerable, ¿no? Donde la existencia está en juego, donde todas las cartas se abren, ¿no? Y hay que encontrar y armar respuestas a la falta, ¿no? Entonces, qué bueno
que lo traes para acá. Y pues bueno, de mi parte sería eso. ¿Alguien quiere decir un último comentario, algo? Ricardo, no, perdón, era Gerardo, Karen, gracias. El caso. ¿Alguien quiere decir algo? Dice, además de Karen, dice, hola, soy Karen, adicta al Instagram. Bueno, acá, acá estamos a dar testimonio, ¿no? Para subirnos a la tribuna. Dice Sandra, en la escuela realizamos talleres preventivos con delitos digitales e informáticos. No, eso deberías darnos a nosotros también uno, Sandra, o uno que podamos replicar también. Antes lo dábamos en tercer año y ahora lo hemos tenido que bajar a segundo. Es así, porque cada vez mayor la premura de las redes sociales. Y acá, no sé si allí ha ocurrido, pero hay tanta escasez en la Argentina que la gente ya cae en lo mágico, en las propuestas. Hay una cantidad de estafas a adultos que son pensantes, que a veces hay gente con formación de grado y ha caído, yo creo que en gran parte por la necesidad, pero están desbordados los tribunales penales con denuncias, ¿no? Entonces, sí, acá también dice ahí. Sí, Sí, claro, acá también, claro, acá sí. también, un Y montón. sí, sí, sí. Y es muy fragilizante, sobre todo para un adulto, porque los adultos no nos metimos estas heridas, ¿no? Sí, no, y sí llegan muy angustiados los adultos también que caen en de cómo fueron a caer en esa situación, ¿no? Cómo no se pudieron dar Sí, cuenta. Ujú. muy deteriorantes. Muy bien, dice Karen acá también, y yo pensaba también en los efectos en adultos y en adultos mayores que quedan excluidos de la virtualidad. Sí, ya no hablamos de eso, pero de hecho hace una anotación Liora de que hay que considerar, dijera Guadalupe, dice algo así como que hay que considerar, o sea, como que también lo deja como ya no lo tomé, pero que hay una desigualdad tecnológica y que hay que hablar de ella, ¿no? Hay que hablar tanto de la hiperconectividad, pero también hay que hablar de la exclusión tecnológica y lo que eso produce, porque eso nos lleva hasta temas democráticos del Estado, de que ahora todo es digital, de que ahora todo es por foto, que ahora todo es por PDF, que ahora, o sea, hay que hablar también de las dos cosas, ¿no? Y en tanto diferentes subjetividades y la implicación que tiene para quienes no están en la tecnología, viviendo en un mundo tecnológico donde todo es virtual, ¿no? Entonces ya no lo alcanzamos a decir, Sí, Karen, los bancos, el CURP digital, esas cosas, claro. claro. La autora que yo les acercaba, que es chilena y que hizo su mayor desarrollo en Puerto Rico, creo que Dina Kraukoff dice que el gran desafío es la gran brecha es la alfabetización. No recibir la educación tradicional ya no es el desafío de la época, sino la educación digital, porque deja más afuera y produce más pobreza. Eso. Fuerte. Ujú. Ok, pues bueno, dejaremos aquí. Vamos a vernos la próxima semana en el encuentro con Liora. Seguramente que va a ser muy interesante porque ella es muy didáctica, es como que siempre lo platica muy, o sea, creo que es una maestra, es una buena maestra, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, y seguramente que lo vamos a disfrutar mucho. Luego nos vamos a ir a ver con el siguiente módulo con Mariana. Vamos a leer un libro, de Nacio. Entonces ahí como que dijo que unos capítulos, pero lo importante es que pues ya le vayan entrando al libro, ¿no? Que vayamos con tiempo. Y dice acá Karen, Karen, te damos la voz para que nos invites y nadie se pierda esas conferencias, por favor. Ay, muchas gracias por dejarme hacer comercial. Bueno, acá en México tenemos un grupo, algunos psicoanalistas, de hecho es un grupo interdisciplinario, hay arquitectos, hay artistas, hay el marido recientemente se unió, que está en temas de finanzas y tecnología, y vamos a comunidades de Morelos, que para los que están acá en México, pues Morelos es un estado complicado porque es como un punto clave de paso para el crimen organizado. Y bueno, pues vamos a las comunidades y armamos bibliotecas comunitarias, trabajamos con las comunidades a veces un año, a veces más tiempo, pero somos un grupo, una colectiva autogestiva y pues es complicado hacer dinero. Entonces se nos ocurrió este año hacer una
serie de conferencias que tienen que ver con el trabajo con infancias a través de la literatura, con infancias y adolescencias a través de la literatura infantil y juvenil. Y bueno, van a estar escritoras, Mariana también es escritora, por ahí va a haber otra escritora, un par de psicoanalistas, y bueno, va a estar muy bonito el trabajo que vamos a hacer. Entonces, pues están invitados, si quieren mandarme mensajitos si les interesa. Las pláticas se van a grabar, entonces, pues para que compren todo el paquete, nos apoyen y se vuelvan parte de nuestra comunidad de lucha libres. También si están en el extranjero, ya nos quebramos la cabeza para que puedan hacer su depósito y puedan también escucharlas. Y la intención es que este sea un modelo replicable en varios lugares, pues, del mundo, ¿no? Entonces, invitadísimos están. Gracias, Karen. Entonces, le pueden escribir a Karen para que se inscriban a las conferencias, y para que apoyen, ¿no? Que pueda llegar la literatura a otras latitudes del mundo. Les agradezco estar acá el día de hoy. Y nos vemos para seguir, comentando y dialogando. Que tengan todos muy, muy buen fin de semana, todos y todas. Saludos a todos, gracias. Adiós. Hasta luego.